Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Emma Goldman. Una mujer, fascinante sin duda, y también bastante incómoda para muchos en su tiempo, y quizás hoy. Desde luego, anarquista, escritora, activista. Nació en el Imperio Ruso en 1869, murió en Canadá en 1940. Y dejó una huella que, todavía resuena. La llegaron a llamar la mujer más peligrosa de América. Casi nada. Su vida fue una lucha constante por la libertad, tanto la suya propia como la colectiva. Para analizarla tenemos varias cosas sobre la mesa. Análisis más filosóficos, trozos de biografías que nos la acercan más y una entrada en la enciclopedia para tener el contexto general. Eso es. La idea es ir más allá de contar su vida y sacar las ideas clave, los momentos decisivos y sobre todo ver por qué nos sigue interpelando hoy. Vamos a ello. Perfecto. Porque, como bien apuntan las fuentes, no fue una teórica de sistema, ¿sabes? No escribió el gran manual del anarquismo. No. Pero su propia vida, sus ensayos, los discursos que daba, que eran potentísimos, su autobiografía, Viviendo mi vida, todo eso forma un pensamiento radical muy coherente. Que iba contra todo, ¿no? El Estado, el capitalismo, el patriarcado. Exacto, y la moral de la época. Intentaremos ver cómo su anarquismo no era solo una etiqueta política, sino, una forma de entender la vida entera. Pues empecemos por el principio, por Kovno, Lituania. Nace en una familia judía y su infancia ya marca un poco el tono, ¿verdad? Sí, ella misma cuenta, habla de un padre muy autoritario, violento incluso, el antisemitismo que había en el ambiente, la falta de dinero. Describe como una especie de furia silenciosa que se le iba acumulando dentro contra todo eso. Esa autoridad en casa, digamos, tan arbitraria. Fue clave, sí. Y luego, claro, la represión política zarista, el antisemitismo ya más estructural, todo eso debió influir mucho. Y entonces se va. Emigra a Estados Unidos en 1885 con su hermana. Sí, huyendo un poco de un matrimonio que le quería imponer el padre. Pero llega a América y, el sueño americano no aparece por ningún lado. Se encuentra con la explotación pura y dura. Exacto, en las fábricas textiles de Rochester. Ahí el capitalismo deja de ser una idea abstracta y se convierte en jornadas agotadoras y salarios miserables. Muy real. Y al poco tiempo, el detonante. High Market, Chicago, 1886. La revuelta, el juicio, las ejecuciones de anarquistas. Eso fue. Con un electroshock para ella. Lo describió así, literal. Una descarga eléctrica. Sí. Dijo que ahí entendió que la justicia del sistema era una farsa, que estaba hecha para proteger a los ricos y poderosos. Su rebeldía, que ya traía de serie, empezó a encontrar una causa política. Y ahí arranca su compromiso. Se va a Nueva York, se casa brevemente, más que nada por conseguir la ciudadanía, parece. Se separa y conoce a Alexander Berkman. Figura crucial, su compañero de vida y de militancia durante décadas. Y en esa primera época en Nueva York, se siente atraída por las ideas más orques, ¿no? Por la retórica de Johann Most y la llamada propaganda por la acción. A ver, aclaremos eso de la propaganda por la acción, que suena intenso. Sí, era una idea que circulaba en algunos sectores anarquistas. La teoría era que actos de violencia individuales, atentados contra figuras del poder, políticos, grandes empresarios, podían servir como una chispa. Para despertar a la gente, ¿no? Exacto, para mostrar que el sistema era vulnerable y animar a la rebelión. Una táctica muy, muy polémica, incluso dentro del anarquismo, claro. Y esto nos lleva directamente a un momento muy definitorio y complicado. Su apoyo a Berkman en el intento de asesinato de Henry Clay Frick en 1892. El magnate del acero, sí. Justo después de la masacre de Homestead, donde los guardias de Frick mataron a varios huelguistas, Goldman ayudó a Berkman a planearlo, a buscar dinero. Públicamente lo defendió, ¿no? Como una respuesta a la violencia del Estado y de los patrones. Sí, lo defendió. Pero las biografías y los análisis posteriores sugieren que aquello, sobre todo el fracaso del atentado y la condena tan dura a Berkman, la hizo reflexionar mucho. ¿Cambió su perspectiva sobre esa violencia individual? Parece que sí. Aunque nunca rechazó la idea de la autodefensa revolucionaria, empezó a ver que esos actos aislados no eran muy útiles estratégicamente. Podían incluso alejar a la gente, ser contraproducentes. Es interesante ver esa tensión en ella. Por un lado, la rabia, la indignación que pide actuar ya. Y por otro, la convicción, cada vez más fuerte, de que la revolución de verdad tenía que ir más allá,
que tenía que cambiar las mentes, las relaciones entre las personas desde la base, no solo pitar a unos para poner a otros. Y a partir de ahí cambia su forma de activismo. Se reorienta bastante, sí. Sigue siendo una agitadora incansable, pero su arma principal pasa a ser la palabra. Se convierte en una oradora increíble. Llenaba teatros, ¿verdad? Emma la Roja la llamaban. Exacto. Y la escritura, claro. Artículos sin parar y sobre todo su revista, Mother Earth, Madre Tierra. Que fundó en 1906. Sí, fue como un faro del pensamiento radical en Estados Unidos durante más de 10 años. Hablemos de su anarquismo, porque las fuentes dicen que era algo más que solo estar contra el Estado. Mucho más. Evoluciona, digamos, desde un enfoque quizá más táctico revolucionario hacia una visión pues muy humanista, con una dimensión ética, estética, incluso psicológica muy potente. Rechazaba el autoritarismo viniera de donde viniera. Totalmente, del Estado, del capitalismo, por supuesto, pero también dentro de los propios movimientos revolucionarios. Odiaba el dogmatismo. La libertad individual era para ella sagrada, intocable. ¿Hay alguna definición suya que lo resuma bien? Sí, en un ensayo de 1910, Anarquismo, ¿qué es, qué quiere?, lo define como la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad sin restricciones. La teoría de que todo gobierno se basa en la violencia y es, por tanto, malo y además innecesario. Pero iba más allá de la política. Sí, sí. Para Goldman, el anarquismo era una filosofía de vida, una búsqueda de autenticidad, de que cada persona pudiera desarrollarse plenamente, sin las cadenas artificiales de la ley, la moral, la costumbre. Y aquí llegamos a uno de sus puntos más radicales y que conecta de una forma brutal con hoy. Esa mezcla de anarquismo, feminismo y liberación sexual. Absolutamente. Piensa que estamos en plena era victoriana, una época súper reprimida sexualmente, y ella venga a hablar y escribir sobre control de natalidad, derecho al aborto. La detuvieron por hablar de métodos anticonceptivos. Increíble. Y defendía lo que llamaba amor libre. En ensayos como La tragedia de la emancipación de la mujer, decía que de nada servía que las mujeres consiguieran el voto o trabajaran si seguían siendo esclavas psicológicas y sexuales. El matrimonio era una de sus bestias negras, ¿no? Totalmente. Lo veía como esclavitud legalizada, un contrato económico que mataba el amor y la autonomía, sobre todo de las mujeres. Y que era entonces el amor libre para ella. Pues no era sexo libre, sin más, como a veces se malinterpreta. Era la idea de que las relaciones tenían que basarse en el cariño mutuo, el respeto, la libertad de cada uno, sin que te obligara el Estado, la Iglesia o la dependencia económica. Hay una frase suya muy buena. El amor libre no significa sexo libre, significa simplemente que el amor debe ser libre. No puede medrar bajo la tutela del Estado. Es que conectaba todo, ¿verdad? Patriarcado, Estado, capitalismo, como pilares que se sostenían unos a otros. Exacto. Y su radicalidad iba aún más lejos. Fue de las primerísimas personas, y no solo en Estados Unidos, en el mundo, en defender públicamente los derechos de los homosexuales. Algo impensable incluso en círculos progresistas de la época. Impensable. El sexólogo alemán Magnus Hirschfeld, que fue un pionero, dijo que Goldman fue la primera y única mujer en América, la primera y única anarquista, que salió en defensa del amor homosexual ante el público en general. Esa visión crítica integral es lo que llama la atención. Atacaba al Estado monstruo frío, lo llamaba, al capitalismo por explotador y porque nos convierte en cosas, a la religión organizada como control social. Y a la moral convencional por reprimir la vida, el deseo, la individualidad. Pero no se quedaba en la crítica, proponía cosas. Claro, creía muchísimo en la educación libertaria. Se inspiró en gente como Ferrer Guardia, el pedagogo español, cuyo fusilamiento denunció con fuerza. Exacto, una educación para pensar por uno mismo, no para obedecer. Y también veía el arte, la cultura, como herramientas revolucionarias clave. Daba conferencias sobre teatro moderno, Ibsen, Shaw, que eran muy populares. Tenía una frase: antes de poder derribar los muros de la prisión externa, debemos demoler los de la prisión interna. La revolución cultural y la social iban juntas. Las fuentes también hablan de que tuvo sus roces con las sufragistas. Sí, bueno, es una relación compleja. Ella a veces las criticaba, las llamaba puritanas. Pensaba que conseguir el voto dentro de un sistema corrupto y patriarcal no iba a cambiar la opresión de fondo de las mujeres. Entiendo.
Aunque luchó como la que más por la igualdad y la autonomía de la mujer, algunas interpretaciones dicen que, quizás influida por teorías de la época sobre la sexualidad, como las de Havel o Kellis, pues igual mantenía algunas ideas sobre roles de género un poco diferenciados o un énfasis en la heterosexualidad. Pero su papel pionero es innegable. Indiscutible, en denunciar la opresión sexual, en defender la libertad individual. Hoy el anarcofeminismo la reivindica mucho, claro. Y esa frase tan famosa, que se cuenta de varias maneras, La de, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa, exacto. Resume perfectamente esa idea de que la liberación tiene que incluir la alegría, el placer, la expresión personal. No puede ser solo gris y teórica. claro, tanto activismo, tan de frente, tuvo que pagar un precio. Un precio altísimo. Se opuso radicalmente a la Primera Guerra Mundial. La veía como una matanza imperialista. Y montó con Berman la Liga Anticonscripción, contra el reclutamiento obligatorio. ¿Y eso la llevó a la cárcel? 2 años, en 1917, por conspiración para obstruir el reclutamiento. Y al salir, las cosas se pusieron aún peor. Mucho peor. Estaba en marcha la primera ola roja, el Red Scare, una histeria anticomunista y antirradical tremenda en Estados Unidos. La volvieron a detener en 1919. Y ahí entra en escena un joven J. Edgar Hoover. Sí, que empezaba su carrera y le tenía unas ganas tremendas. La consideraba peligrosísima. Consiguió que le quitaran la ciudadanía, la que había conseguido con su primer matrimonio, y la deportaron, sin juicio justo básicamente por sus ideas. Deportada a Rusia, la Rusia soviética, junto con Bergman y otros 200 y pico radicales. Sí, en 1920. Llegó con una mezcla de esperanza y de dudas. Había apoyado la Revolución de Octubre desde fuera. Claro, era la caída del zar. Pero lo que vio allí, La destrozó. Estuvo casi 2 años y vio cómo el Partido Comunista acaparaba todo el poder, cómo reprimían a otras corrientes revolucionarias, a los anarquistas incluidos, vio la censura, la nueva burocracia, los trabajos forzados. y hubo un episodio que la marcó especialmente, ¿no? El aplastamiento de la rebelión de Kronstadt en 1921. Los marineros y obreros pedían soviets libres, democracia obrera, y la respuesta de Lenin y Trotsky fue militar. Una masacre. La prueba definitiva para ella. Sí. Para ella y para Bergman fue la confirmación de que la revolución había sido traicionada, que el Estado, aunque se llamara obrero, seguía siendo opresor por naturaleza. Y de esa decepción salió un libro muy crítico. 2, de hecho, Mi desilusión con Rusia y Mi posterior desilusión con Rusia. Son de las primeras críticas de izquierda, desde el anarquismo, al camino que estaba tomando la Unión Soviética. Fundamentales. Hay una cita tremenda en esos libros. Sí, algo así como: creíamos que veníamos a ayudar a la revolución rusa, pero encontramos que la revolución misma estaba muerta, asesinada por el Estado comunista. Ojo, su crítica no era tanto a la violencia inicial de la revolución, que a veces veía necesaria, sino a cómo se abandonaron los ideales libertarios, cómo la dictadura del partido sustituyó a la autoorganización de la gente. Y a partir de ahí, empieza su largo exilio. Un no parar. La echaron también de la URSS. Vivió en Letonia, Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, siempre vigilada, muchas veces sin dinero, pero sin dejar de escribir, de dar conferencias cuando podía. Pero casi al final de su vida hubo un momento de ilusión renovada, ¿no? Sí, la Revolución Española de 1936 vio en las colectividades libertarias, en la lucha de la CNT, FAI, una realización práctica, aunque fuera breve y trágica, de sus ideales: sociedad sin Estado, autogestión. Viajó a España, ¿verdad? Sí, y colaboró con la propaganda republicana en Londres. Escribió con muchísima pasión sobre lo que pasaba aquí. Fue como su último gran fogonazo de esperanza revolucionaria. Murió poco después, en 1940, en Toronto. Tenía 70 años. Y lo curioso es que Estados Unidos, que la había deportado, permitió que la enterraran allí. Sí, ironías del destino. Está enterrada en Chicago, en el cementerio Waldheim, muy cerca del monumento a los mártires de Haymarket, los mismos que la habían despertado políticamente 50 años antes. Bueno, si intentamos resumir, sacar la esencia de su pensamiento, lo que nos queda hoy, ¿cuáles serían los puntos clave? A ver, yo diría primero la libertad, pero no como un permiso que te da el Estado, sino como algo esencial del ser humano. Una necesidad, una capacidad que hay que desarrollar. Segundo,
esa crítica total a todas las formas de poder, conectadas entre sí. No vale luchar solo contra una. Exacto. Tercero, meter la ética, los afectos, la pasión, la alegría, en el centro de la revolución. No puede ser solo teoría gris. La vida misma, ahí encaja lo de bailar. Cuarto, la idea de que la revolución no es solo un día de tomar el Palacio de Invierno, sino algo que se hace cada día, en cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Una revolución cotidiana, sí. Y quinto, importantísimo en ella, el internacionalismo. La solidaridad sin fronteras. La lucha es global porque la opresión también lo es. Vale, y ahora, la pregunta del millón. ¿Y todo esto, hoy, en qué nos sirve? Pues sorprendentemente en mucho. Su crítica al capitalismo, a la explotación, a cómo el trabajo nos quita humanidad, es súper actual. Piensa en la precariedad, la gig economy, el teletrabajo sin control, la presión constante. La soledad del trabajador frente a las plataformas. Exacto. Y su idea de autogestión, de cooperación, pues inspira hoy a cooperativas, a redes de economía social, a nuevas formas de sindicalismo. Y el feminismo radical, la autonomía del cuerpo. Parece escrito para los debates sobre derechos reproductivos, violencia de género, #MeToo, derechos LGTBIQ+. Totalmente. Es que fue una interseccional antes de que existiera la palabra. Vio cómo se cruzaban el género, la clase. Y otras opresiones. Su recelo hacia el Estado también tiene tela hoy en día, ni que lo digas. Con la vigilancia tecnológica masiva, el control con la excusa de la seguridad, cómo se criminaliza la protesta, su aviso sobre el poder del Estado sigue vigente. Y su defensa de la privacidad, de la libertad de expresión frente a todos. ¿Y la educación libertaria que proponía? Una alternativa muy necesaria frente a la educación que busca solo obedecer y encajar. Fomentar el pensamiento crítico, la autonomía. Es urgente. Incluso conecta con la ecología. Sí, porque esa lógica de dominar al otro, al trabajador, al individuo, se extiende a dominar la naturaleza. El ecoanarquismo, el ecofeminismo beben de esa crítica a las jerarquías. Y su idea de la revolución cotidiana inspira movimientos de base, asambleas de barrio, huertos urbanos, redes de apoyo mutuo. Y no olvidemos el análisis del malestar, el psicológico. Fundamental. Entendió que la opresión nos afecta por dentro, genera ansiedad, vacío. Su pensamiento ayuda a entender por qué estamos como estamos en esta sociedad tan competitiva. Y daba pistas. La realización personal por el arte, las relaciones libres, la comunidad, la solidaridad. Entonces, cerrando ya esta exploración, parece que Goldman no nos dejó un manual de instrucciones para la sociedad perfecta. No, y quizá mejor así. Lo que nos dejó, y se ve en las fuentes, es más bien un método. Crítica radical, sin piedad, una furia íntima con una razón apasionada, como dijo alguien, y una brújula moral, la libertad individual por encima de todo y ser coherente entre lo que piensas y lo que haces. La han llamado inactual, como decía Nietzsche, no porque esté pasada de moda, sino porque se adelantó. Veía problemas de raíz que siguen ahí. Y su vida entera, con sus luchas, sus contradicciones, la cárcel, el exilio, las decepciones, fue su obra más potente. Una vida vivida a tope, con una valentía y una integridad brutales, sin rendirse. Su legado es entonces como una llamada constante a no conformarse, a cuestionarlo todo, a construir alternativas desde ya, desde lo pequeño, desde nosotros mismos. Nos recuerda que la política se vive, no solo se piensa. Y nos deja ahí una pregunta flotando, quizá incómoda, pero muy necesaria hoy. ¿Estamos viviendo de verdad según nuestros principios de libertad? ¿O solo seguimos la corriente, bailando al son que nos marcan? Pensar en qué libertad queremos construir y vivir y qué estamos dispuestos a pagar por ella. Ese es quizá el mayor regalo, el mayor desafío que nos lanza Emma Goldman.